La Biblia predijo cómo serían las personas en los últimos días. Segunda Timoteo 3 dice, la gente solo se amará a sí misma. Hola amigos, vamos a seguir tratando los temas de la Asamblea Regional 2022 de los Testigos de Jehová. Este discurso en particular, ponle atención porque está súper bonito. El mensaje del discurso es lo mero mero de la Biblia. Pon atención. Jesús está diciendo que los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, van juntos. Pero ¿a quiénes nos referimos cuando decimos prójimo? Por favor, busquen Lucas capítulo 10. Veamos cómo contesta Jesús la pregunta, ¿quién en realidad es mi prójimo? Él responde claramente contando la famosa historia del buen samaritano. En los días de Jesús, los judíos despreciaban a los samaritanos, y Jesús aprovechó para enseñar una poderosa lección. En la parábola, Jesús dijo que el samaritano hizo todo lo que estaba en su mano para ayudar a un judío. Al judío lo habían atacado unos ladrones, y hombres de su propia nación lo ignoraron, y lo dejaron medio muerto. Los que escuchaban a Jesús debieron quedarse atónitos. Lucas 10 versículos 33 y 34 dice, pero cierto samaritano llegó a donde él estaba, y al verlo, se conmovió profundamente. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Jesús hizo entonces una pregunta buenísima en el versículo 36. Le preguntó al hombre, ¿cuál de los tres piensas que se hizo prójimo? Y lo que dice en el versículo 37 es también para usted y para mí. Vete y haz tú lo mismo. Esta parábola la hemos escuchado tantas veces que yo creo que a veces se nos pierde lo importante que es. En los tiempos de Jesús los samaritanos y los judíos ni siquiera se hablaban, eran enemigos acérrimos. Y una persona se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuáles son los mandamientos que hay que seguir, no? Para tener la vida eterna. Era un docto en la ley. Y Jesús le dijo, a ver, tú dime, ¿cuáles son? Y él le dijo, no, pues amar a Dios y amar al prójimo. Y le dijo Jesús, exactamente, ese es el meollo del asunto. Pero para tentar a Jesús, para hacerlo caer en algo mal, le dice esta persona, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús se la regresa de una forma magistral. Un levita y un sacerdote judíos, se supone que son las personas más puras, espirituales de todo el pueblo judío, ven a otro judío que lo han asaltado y está todo golpeado en el camino, pero como son tan espirituales y probablemente van al templo, prefieren no ayudarlo y no mancharse con la sangre. ¿Qué tal si estaba muerto? ¿Qué tal si tenía mucha sangre? Se iban a convertir en impuros y no iban a poder acercarse a Dios en el templo para cumplir con sus obligaciones espirituales. Cambio pasa un samaritano que es un enemigo de los judíos y lo ve, y no solamente lo ve, se enternece por la situación en la que está esta persona, lo ayuda, lo recoge, lo lleva a un hostal, le da dinero, le paga toda la cuenta para que lo curen. Y Jesús le dice a la persona que lo estaba poniendo a prueba, le dice, ¿quién actuó como prójimo? ¿Quién actuó como prójimo? Y ya la persona le dice, pues el que le tuvo compasión. Jesús le dijo, ve a hacer lo mismo. Es un mensaje potente, poderosísimo. Te lo comparto también que el día de hoy, en la misa a la que fui, en la iglesia a la que fui, este fue el tema de hoy. Este texto en particular. Por eso me animé a hacer el video hoy. Te voy a dejar el link aquí abajo de la página de Facebook de la iglesia donde voy, por si te gusta, por si quieres verla. El padre siempre se avienta buenos sermones, tienen buena música y es muy bonito ambiente. Punto y aparte. El prójimo incluye no solo a nuestros familiares y a los hermanos de la congregación, sino a todas las personas que vemos a diario.
Es decir, nosotros amamos a todas las personas sin importar su raza, tribu, nacionalidad o religión. ¿Y cómo lo demostramos? Busquemos por favor Romanos capítulo 13. Como amamos a nuestro prójimo, evitamos hacer cualquier cosa que pueda acabar con la paz. Más bien nos esforzamos por aplicar el consejo inspirado de Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. No le deban nada a nadie excepto amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento que haya, se resumen en estas palabras. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El amor no le hace nada malo al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Nuestro prójimo incluye a todas las personas, incluso a las personas que uno odia, o que racialmente odias, o que religiosamente odias, o que whatever. Esos son el prójimo. Y es un mensaje muy fuerte y profundo. El apóstol Pablo entendió muy bien a lo que se refirió Jesús. El Pablo, quien escribió esta carta a los romanos y dijo, toda la ley, todos los mandamientos se resumen en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿cómo vas a robarle a alguien si lo amas? ¿Cómo vas a ponerle el cuerno, a hacerle infiel si lo amas? ¿Cómo vas a asesinar a alguien si lo amas? ¿Cómo vas a golpear a alguien si lo amas? Todos los mandamientos se resumen en esto. Pablo lo entendió y después escribió lo que es el amor, que también te recomiendo que lo leas. Pero las cartas de Pablo, todas contienen este sentimiento, esta sensación de lo más importante es el amor. Tenemos la responsabilidad de fomentar la paz cuando estamos con otras personas. Y si nos tratan mal, nos esforzamos por imitar a Jesús. Cuando lo insultaron, no devolvió los insultos. Cuando sufrió, no amenazó a nadie. Imitar al príncipe de paz y al Dios de la paz nos da a nosotros paz interior. Fíjate, esto que dices es bien importante. Cuando sufrió Jesús, nunca trató mal a nadie. Nunca. Ni siquiera les dijo de cosas, ni nada. No les dijo perros, ni cerdos, ni nada por el estilo. Jesús estaba por encima de eso. Y Jesús quiere que nosotros nos comportemos a esa altura, que es posible. De repente hubo un terremoto tan grande que sacudió los cimientos de la cárcel. Al instante, se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Cuando el carcelero se despertó y vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó con fuerza, «No te hagas daño, todos estamos aquí». De modo que el carcelero pidió luz, corrió adentro y cayó temblando a los pies de Pablo y Silas. Piensa en lo que el carcelero le había hecho a Pablo. Podría haberlo odiado por eso. Es verdad. Pero supongo que se puso en el lugar del carcelero. Pablo amaba al prójimo. Por eso quiso salvarle la vida. Esta historia de Pablo también es súper profunda, porque él estaba encarcelado, lo habían tratado mal y lo habían encarcelado. Y hubo un terremoto, se abrió su puerta y el guardia romano, cuando supo que probablemente se habían escapado los prisioneros, como era una cuestión de muerte para él, se iba a suicidar. Pero en cambio Pablo y Silas le dijeron, no, aquí estamos, no nos hemos ido. Y no se fueron por amor a esa persona.
porque sabían que significaba la muerte para esa persona. Yo por mucho tiempo no entendía a Pablo y sus escritos ahí medios extraños, pero una vez que lo analizas, a pesar de que era fariseo, de que había nacido en una cuna de fariseos, imagínate lo difícil que fue para él cambiar sus ideas tan profundas como fariseo. O sea, como un judío súper devoto que incluso estaba de acuerdo en la muerte de los cristianos. Cambiar su idea, cambiar en un 180 grados completamente la idea de ser un devoto judío, perseguidor de Jesús y de los cristianos, a ser esta persona que está dispuesto a morir por otros. Mis respetos para Pablo. Tú, ¿cómo te atreves a seguir viniendo aquí? Tenías razón. Sobre lo que dijiste. No está bien no hacer nada mientras la gente sufre injusticias. Pues haz algo, lucha como nosotros. Esta es mi forma de ayudar a la gente. Es lo único que sé que puede cambiar el mundo. ¿En serio? ¿La Biblia? Sé lo que estás pensando, pero déjame leerte solo un texto. Ok, solo uno. Mira, este es el versículo que me hizo ver cómo puedo ayudar a la gente. Es Mateo 24, versículo 14. Ahí dice: y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este chavo es el del video anterior, que si no lo has visto, búscalo en el canal, es el video anterior, que se burlaron de él por estar predicando. Y él recapacita al escuchar a Pablo, la historia de Pablo, y dice, bueno, voy a seguir predicando y no me voy a sentir mal porque se burlen de mí. Y vuelve a ver a la persona que se burla de él y en vez de odiarlo, pues le predica las buenas nuevas. Eso también es un mensaje bonito, pero recordemos que el otro chavo tenía un punto, porque decía que su idea de cambiar al mundo pues era nada más estar predicando ahí mosqueándose. Y tiene toda la razón. La idea de amar al prójimo que tienen los testigos de Jehová solamente es irles a predicar. Y aquí la distorsión del evangelio de los testigos de Jehová. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Hasta ahorita, todos los textos que ha mencionado esta persona en el discurso son sumamente potentes. A mí me llegan totalmente porque me hacen tratar de ser mejor persona, tratar de seguir el ejemplo de Jesús, de amar incluso a las personas a las que considero que no tengo por qué amarlas. Si Jesús y Pablo estuvieron a ese punto y pudieron hacerlo, si Pablo, que era imperfecto y era un fariseo y un judío legalista, pudo cambiar su forma de ser, yo también puedo. El problema con la distorsión que hacen los testigos de Jehová es que el amor al prójimo significa irles a predicar. Punto. Nada más. No es darles de comer, no es ayudarles con ropa, no es juntar víveres, no es tratar de mejorar sus condiciones de vida. No. Solamente es predicar. Y esta es una distorsión del evangelio porque después, posteriormente en la Biblia, dice Santiago, creo, ponme en los comentarios, que si estás viendo padecer a un hermano de hambre o de frío y no le ayudas, entonces pues de nada sirve el amor que profesas a Dios o dices profesar a Dios. El problema con los testigos de Jehová es que ellos no ven a las demás personas como hermanos, no los ven iguales, se sienten superiores. Y cuando tú te sientes superior, el sufrimiento de los demás te es indiferente. O sea, ellos te dicen, yo ayudo a mi hermano, a un testigo de Jehová, a que no pase hambre. Pero a la gente que no es testigo de Jehová, que no conoce a Dios, no les ayudan, porque ellos no son sus hermanos ni nada por el estilo. Son como el sacerdote y el levita que vieron al judío
que lo habían robado, ellos son esos. No me voy a manchar espiritualmente al rodearme de alguien que no lo merece. En cambio, el buen samaritano, no le importó que fuera un judío. Y el mensaje de Jesús es tan fuerte, tan claro, y se me hace tan extraño que los testigos de Jehová no lo practiquen como grupo. Probablemente algún testigo de Jehová sí lo haga, pero como grupo jamás van a ayudar al prójimo. Así como te lo estoy diciendo, jamás le van a dar nada al prójimo. Solamente aman a quienes los aman. Y Jesús dijo, ¿de qué sirve amar a quienes los amas? Eso lo hace cualquiera. Lo que le pasó al apóstol Pedro es un buen ejemplo de esto. Antes de hacerse seguidor de Jesús, él no tenía trato con los que no eran judíos. Pero después de hacerse cristiano, Dios le enseñó que aquella división entre judíos y gentiles no podía seguir. Y Pedro lo entendió. En Hechos 10, versículos 34 y 35, el apóstol Pedro dice: Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Pedro hasta se quedó en la casa de unos gentiles durante días, y a menudo comía con cristianos que no eran de origen judío. El ejemplo de Pedro también es muy fuerte porque él no, como judío, él no entraba a la casa de un no judío. Y Dios le tuvo que dar una visión para decir, deja de llamar impuro lo que yo he purificado. Para darle a entender que ya todas las personas podían ser parte de la religión cristiana, hijos de Dios. Entonces, este señor nos dice que Pedro se quedó semanas en casa de Cornelio, que era un soldado romano, o sea, un centurión romano. Imagínate, para un judío era algo escandaloso. ¿Tú crees que algún testigo de Jehová se va a quedar semanas con personas mundanas que no profesan la misma religión? Ni siquiera se juntan con ellos, ni siquiera los tienen de amigos, ni siquiera van a nada les tienen permitido a los testigos de Jehová ir con alguien que no es testigo de Jehová, mucho menos ser amigo. Entonces, hacen una distinción como si fueran judíos con los gentiles. Y el apóstol Pablo escribió que no hay para Dios distinción entre judíos, gentiles, hombres, mujeres, ni razas, porque en toda nación quien lo ama y hace lo correcto es de Dios. No necesitas ser testigo de Jehová o ser de la misma religión para mostrar amor. ¿En serio crees que no hay ningún católico que tema a Dios y haga lo que es bueno? ¿No hay ningún evangélico que tema a Dios y haga lo que es bueno? O sea, no hay ningún otro miembro de otra religión que tema a Dios y haga lo que es bueno. ¿Solo los testigos de Jehová temen a Dios y hacen lo que es bueno? ¿Ellos no alcanzan el amor de Dios por ser católicos o evangélicos? ¿Solamente los testigos de Jehová lo alcanzan? Qué tonto, ¿no? En el Sermón del Monte, Jesús dijo: Oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Luego, como vemos en Mateo capítulo 5 y versículo 45, él explica por qué debemos mostrar este tipo de amor. Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Este amor, que es parte del fruto del Espíritu, es muy diferente al tipo de amor que se ve en este mundo. Se basa en algo muy superior. Jesús dijo que hasta los pecadores aman a quienes los aman.
Pero si queremos demostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, debemos ser diferentes. Recibamos con gusto a otros, tal como Dios y Cristo hicieron con nosotros. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Algo que me llamó mucho la atención desde el principio que fui a misa es que al inicio de la misa dicen el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, que he sacado de 2 Corintios 13, creo. Pero me llama la atención que yo pensaría que Jesús es el amor, es la representación del amor, pero no, es el Padre el que es el amor. La gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el Dios que te enseñan los testigos no es amor, no podrías decir estas palabras de Él, de ese Dios de los testigos. Si Jesús nos aceptó con gusto a nosotros, con lo imperfectos que somos, ni siquiera debería pasársenos por la mente rechazar a nadie. Hacemos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos. El amor al prójimo nos motiva a hacer sacrificios por los demás y a anunciar las buenas noticias a todo el mundo. Nuestro amo, Jesús, dijo, «Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado». ¿Qué bendiciones tendremos por amar al prójimo? Jesús contesta esta pregunta en Juan capítulo 15. Leeremos los versículos 8 a 10. Juan 15:8. La primera. Esto glorifica a mi Padre, que den siempre mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Segunda bendición. Versículo 9. Igual que el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Ahí Jesús dice, permanezcan en mi amor. Si hacen mis mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, vas a permanecer en mi amor. No ocupas más. Ahí se resume todo. Este discurso, los textos que menciona este señor en el discurso son poderosísimos, poderosísimos, tanto que cambiaron al mundo, que impulsaron la iglesia cristiana. Lamentablemente, en la práctica, los testigos de Jehová como organización no lo siguen, y tú y yo lo sabemos. Y te lo digo como una persona expulsada por ser homosexual, que no le dirige la palabra a ningún testigo de Jehová. Yo también soy prójimo, y a mí no me muestran amor. Y yo sé que tú, ex testigo de Jehová, tampoco a ti. Entonces nadie nos puede platicar esto, no son chismes, no son mentiras. Nosotros vivimos la falta de amor de los testigos de Jehová. No seas así. Tú procura no ser así. Y sigue lo que Jesús mandó. Ama a Dios y ama al prójimo. Vas a ver que nos va bien. Te dejo el link de la misa a la que fui hoy. Estuvo bien bonita. Para que conozcas la iglesia donde voy. Está muy padre, está muy bonita aquí en Vallarta. Nos vemos pronto y saludos. Me queda pendiente lo de la película La Cabaña. Nada más que este fue un tema que me salió a colación por la misa de hoy. Adiós.